Para hallar la matriz inversa de una matriz M por el método de Gauss-Jordan, convertiremos la matriz M en la matriz unidad I, efectuando sobre ella las transformaciones que sean necesarias mediante una serie de operaciones en sus filas. Aplicando a la vez esas mismas operaciones en la matriz unidad I, nos dará como resultado la matriz inversa de M. Las operaciones que podremos emplear serán las mismas que se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones por el método de Gauss, es decir, permutar dos filas. Por ejemplo, vamos a permutar la primera fila con la tercera y lo haremos en ambas matrices. Sustituir una fila por el resultado de multiplicar o dividir todos sus elementos por un número diferente de 0. Por ejemplo, vamos a multiplicar la segunda fila por el número k y lo haremos en las dos matrices. Sustituir una fila por un múltiplo de ella, más otra fila multiplicada por un número. Por ejemplo, vamos a multiplicar la tercera fila por un número k y luego le sumaremos la primera fila multiplicada por un número q. Estas operaciones se realizarán en las dos matrices. Primero multiplicamos la tercera fila por k. Y ahora le sumamos la primera fila multiplicada por q. Estas operaciones se realizarán según convenga hasta que la matriz M se haya transformado en la matriz unidad, de tal manera que la matriz resultante de efectuar las mismas operaciones en la matriz unidad inicial será la matriz inversa de M. Sea la matriz A. Veamos cómo hallaríamos la matriz inversa de A por el sistema de Gauss-Jordan. Sabemos que la matriz unidad de orden 3 es... De lo que se trata es de transformar la matriz A mediante operaciones en sus filas, para transformarla en la matriz unidad de orden 3, de tal manera que al aplicar esas mismas operaciones en la matriz unidad que tenemos a su lado, se producirá en esta una transformación que dará lugar a la matriz inversa de A. Vamos a colocar la matriz A junto a la matriz unidad para realizar las operaciones necesarias en cada una de ellas. Hay varias maneras de proceder para conseguir las transformaciones en la matriz A. Nosotros utilizaremos el siguiente procedimiento. Primero, miraremos de convertir la matriz A en una matriz triangular superior, convirtiendo los elementos por debajo de la diagonal en ceros, mediante las tres operaciones descritas. Seguidamente convertiremos la matriz A en una matriz diagonal, convirtiendo los elementos por encima de la diagonal en ceros igualmente. Por último, transformaremos la matriz en la matriz unidad, convirtiendo todos los elementos de la diagonal en unos. Comenzamos con el paso 1 y vamos a transformar el elemento 3,1, cuyo valor es menos 4, en 0. Para utilizar las operaciones descritas en el sistema de Gauss, emplearemos siempre los elementos situados en la diagonal principal que se encuentren en la misma columna que el número a cambiar. En este caso, es el número 5 de la primera fila. Como el 5 y el menos 4 no son múltiplos, para igualar ambas cantidades multiplicaremos el 5 por 4 y el menos 4 por 5, de tal manera que obtendremos las cantidades 20 y menos 20, que al sumarse nos darán el valor 0 buscado. Así pues, la operación a realizar es la descrita en el apartado 3 de Gauss. Es decir, fila 3 será igual a fila 3 por 5 más fila 1 por 4. Realizamos las operaciones de multiplicación primero.
y de suma después. El resultado final será el nuevo valor de la fila 3. Ahora vamos a transformar el elemento 2,1, que es un 2, en 0. Y para ello volveremos a utilizar el valor 5 por ser el elemento que se encuentra en la diagonal de su misma columna. Por no ser números múltiplos, utilizaremos de nuevo la operación descrita en el apartado 3 de Gauss y multiplicaremos la fila 2 por menos 5 y la fila 1 por 2. Se multiplica por menos 5 porque así, a sumar ambas filas, nos dará el resultado 0 en el elemento deseado. Realizamos la multiplicación de ambas filas y posteriormente la suma indicada. Sustituimos ahora la fila 2 con los nuevos valores. Seguidamente cambiaremos el valor del elemento 3,2 de la matriz A, cuyo valor es 4. Y para ello utilizaremos el valor menos 3, por estar en su misma columna y en la diagonal principal. Hacemos especial hincapié en que sería un error utilizar el valor menos 4 de la primera fila, aunque parece lo más sencillo, porque bastaría con sumar la fila 1 y la 3. Pero si hiciéramos esto, también el valor 5 de la primera fila se sumaría al 0 de la tercera fila, modificando el valor 0 del elemento 3,1, que ya hemos conseguido. Como se suele decir, desvestiríamos un santo para vestir a otro. Ahora entenderemos por qué debemos emplear siempre el elemento situado en la diagonal de la misma columna que el elemento a transformar, y por qué hacemos los cálculos por columnas de derecha a izquierda, para no deshacer lo que ya hemos conseguido. Así pues, volvemos a utilizar la operación descrita en el apartado 3 de Gauss, pues menos 3 y 4 no son múltiplos. Y multiplicamos la fila 3 por 3 y la fila 2 por 4 para conseguir el valor 0 en el elemento 3,2. Realizamos primero las multiplicaciones en ambas filas y luego la suma. Sustituimos el nuevo valor de la fila 3 en la matriz. Vamos a transformar ahora los elementos de la parte superior a la diagonal principal y empezaremos por el elemento 1,3, cuyo valor es 2. Utilizaremos el elemento 3,3 para realizar los cálculos, por estar en su columna y la diagonal principal a la vez. Así pues, volvemos a utilizar la operación descrita en el apartado 3 de Gauss, pues 2 y 5 no son múltiplos. Y multiplicamos la fila 3 por 2 y la fila 1 por menos 5, para conseguir el valor 0 en el elemento 1,3. Realizamos primero las multiplicaciones en ambas filas y luego la suma. Sustituimos el nuevo valor de la fila 1 en la matriz. Seguimos ahora con el elemento 2,3, cuyo valor es menos 1, y para ello utilizaremos el elemento 3,3 de la diagonal principal, cuyo valor es 5, para realizar su transformación a 0. En este caso nos bastará utilizar la operación descrita en el apartado 2 de Gauss, porque 1 y 5 son múltiplos entre sí. Multiplicaremos entonces la fila 2 por 5 y le sumaremos la fila 3 para transformar el elemento 2,3 en 0. Realizamos primero la multiplicación de la fila 2 por 5 y luego la suma. Sustituimos el nuevo valor de la fila 2 en la matriz. Para finalizar, transformaremos el término 1,2 cuyo valor es 20 y para ello haremos uso del elemento 2,2 por estar en la diagonal y en su misma columna. Así pues, volvemos a utilizar la operación descrita en el apartado 3 de Gauss. Y multiplicamos la fila 1 por 3 y la fila 2 por 4
para conseguir el valor 0 en el elemento 2, 2. Realizamos primero las multiplicaciones en ambas filas y luego la suma. Sustituimos el nuevo valor de la fila 1 en la matriz. Ya solo nos queda transformar la diagonal principal en unos. Comenzamos por la primera fila y la dividimos entre menos 75. Así conseguimos que el elemento 1, 1 se convierta en 1. En este caso, utilizamos la operación descrita en el apartado 2 de Gauss. Tenemos en cuenta que dividir entre menos 75 es lo mismo que multiplicar por menos un 75avo. Realizamos la división y el resultado pasa a ser la fila 1. Seguimos con la segunda fila y la dividimos entre menos 15. Así conseguimos que el elemento 2, 2 se convierta en 1. En este caso, también utilizaremos la operación descrita en el apartado 2 de Gauss. Realizamos la división y el resultado pasa a ser la fila 2. Terminamos con la tercera fila y la dividimos entre 5. Así conseguimos que el elemento 3, 3 se convierta en 1. También utilizamos la operación descrita en el apartado 2 de Gauss. Realizamos la división y el resultado pasa a ser la fila 3. Como podemos ver, la matriz A situada a la izquierda se ha convertido a través de las operaciones efectuadas en la matriz unidad de orden 3 que buscábamos. Llegados a este punto, la matriz unidad que teníamos a la derecha se ha transformado en la matriz inversa de la matriz A. Vamos a comprobar que el producto de la matriz inicial y la matriz inversa hallada nos da como resultado la matriz unidad. Colocamos las dos matrices y realizamos el producto de ambas. Y como vemos, el resultado es la matriz unidad.